Anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas. Esto lo aseguró el director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart, ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas, que nos acompaña en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington. Señor Martínez, gracias por acompañarnos. ¿Es tan difícil después de ver, escuchar y seguir día a día la crisis por la que atraviesa Venezuela, predecir lo que la inteligencia de los Estados Unidos está diciendo en este momento? Buena tarde. Buenas tardes, Idania, y a toda la audiencia en el continente de NTN 24. Mira, Idania, yo vengo caminando ahorita a los estudios de NTN 24 aquí en Washington y está haciendo un frío impresionante. Entonces, descubrir que en Venezuela puede haber conflictividad es como lo que me tomó a mí descubrir que está haciendo muchísimo frío en la ciudad de Washington. O sea, es algo que está a la vista, no hay que apelar a ningún estudio de inteligencia, solamente escuchar esos testimonios. Las circunstancias objetivas por las que atraviesa Venezuela son precisamente lo que explicaría cualquier situación de frustración, de conflictividad, de protesta que se manifieste en el plano social. Tú tienes una escasez desbordante, tienes una inflación galopante, tienes una situación de desempleo impresionante, una economía sumergida en una situación de crisis absolutamente inexplicable, injustificada e insoportable para la población. Y eso luego de 15 años de abundancia petrolera. Entonces la gente está prácticamente asistiendo en este momento al colapso de un modelo económico. Lo dicen todos los economistas, lo dicen todos los analistas. Por otra parte, la caída en los precios del petróleo y la imposibilidad de pronosticar que en plazos relativamente cercanos ese precio se pueda recuperar. El precio del petróleo venezolano ha caído de más de $100 a menos de $50 en cosa de meses. Y eso hace, por supuesto, que el pronóstico de esta situación sea muy delicado. En el plano fiscal, en el plano de las políticas económicas, en el plano de cómo enfrentar esta crisis por la que atraviesa Venezuela, el gobierno solo hace cosas que profundizan esa crisis. Cuando el gobierno ataca al sector privado, busca culpables, introduce la conflictividad en los términos en los cuales la narrativa, la retórica gubernamental está planteada en este momento, pues no hacemos otra cosa que imaginarnos a un gobierno que está provocando el conflicto como forma para de alguna manera desesperada salir de la crisis económica que agobia a los venezolanos, buscando un culpable en otra parte, en lugar de en sus propias políticas. Entonces, cuando tú no encuentras a un gobierno rectificando frente a la crisis que tiene al frente, este clima social y económico es evidentemente que caldo de cultivo, territorio fértil para la expresión ciudadana en la forma de las protestas. Luego tienes un año electoral. Un año electoral donde es obvio que la oposición, los ciudadanos se van a movilizar, van a participar, van a votar, van a expresar su descontento. Y el gobierno pareciera que le tiene pavor a lo que ya se expresa en las encuestas como un posible voto castigo a la gestión de Nicolás Maduro y en general a la situación de descontento económico y social que se vive en Venezuela. Ese voto castigo es básicamente del tamaño, del potencial de un 60-70% de la población venezolana que está agobiada con esta crisis. La popularidad del gobierno, Idania, todos los estudios de opinión indican está en situaciones que nunca se habían visto históricamente en Venezuela. Menos del 20% de los venezolanos respalda las políticas, respalda las iniciativas del gobierno. El 80% se siente frustrado, agobiado por la situación económica. Más del 66-70% de los venezolanos aspira a cambios profundos que no escucha, que no ve del liderazgo que se encuentra en el ejercicio del poder. Entonces,
es obvio que tiene que haber ese clima que señalan los estudios de inteligencia. Leopoldo, ¿le preocupa a los Estados Unidos este panorama, esta circunstancia, dado que además esta declaración se hace ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes? Yo creo que le preocupa a todo el continente, además, porque por todas partes en la América Latina tú ves señales en esa misma dirección. Y Dania, el gobierno de Cuba tiene más de 24 meses negociando con los Estados Unidos un proceso de apertura diplomática, comercial y económica. Entonces, que los voceros de la inteligencia, la diplomacia norteamericana estén preocupados por lo que está pasando en Venezuela, no es más que la contrapartida de lo que están escuchando y están viendo de la mano de sus contrapartes en el gobierno cubano. El gobierno cubano recibió en estos días a una misión, estos días pasados, en las últimas 2 semanas, una misión del gobierno de los Estados Unidos, y ya se está hablando de una normalización de las relaciones comerciales. El gobierno cubano está hablando de un nuevo modelo económico en el cual busca una transición que le permita salir de la dependencia profunda que se creó en estos últimos años del subsidio petrolero venezolano, que ya no es posible sostener. Esta semana pasada, aquí en Washington, el vicepresidente Joe Biden invitó a todos los países del Caribe, Centroamérica, Colombia, México, Canadá, la Unión Europea, a discutir un nuevo modelo energético para el Caribe, porque todo el mundo anticipa la inviabilidad de la política de subsidios petroleros que había mantenido Venezuela en los últimos años. Entonces, no es que lo está viendo la inteligencia o funcionarios militares de los Estados Unidos, lo está viendo todo el mundo, incluso el más cercano aliado del gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno de Raúl Castro. Ahora, si hay... es decir, y todo el mundo está preocupado, claro, todo el mundo está preocupado. Pero se ha dicho durante muchísimo tiempo que Maduro fue un muchacho preparado en un momento determinado por los Castros, que fue a Cuba, que fue adoctrinado. Si Cuba tiene ese compás, ¿por qué Maduro no puede tenerlo? Conversaba con alguien en días pasados que me decía, cualquier cosa se puede ver. Quizás hasta veamos a Maduro en una conversación directa con los Estados Unidos. De hecho, Maduro pide la intervención de Samper. Estados Unidos dice, para hablar con Venezuela no aceptamos intermediarios, además de que a Maduro se le olvidó de que el expresidente Samper no tiene visa, no es el apropiado para hablar con Estados Unidos, si recordamos por qué se la quitaron. Pero, ¿pudiera verse esto para Leopoldo Martínez? Para mí resulta incomprensible los gestos, la retórica que está manejando Nicolás Maduro. Yo conocí personalmente a Nicolás Maduro cuando éramos ambos diputados en la Asamblea Nacional en Venezuela, en el periodo que va del 2000 al 2005. Y Nicolás Maduro era partícipe de la iniciativa parlamentaria de diputados de Venezuela y los Estados Unidos, que se conoció como el Grupo de Boston, donde había senadores y diputados de los Estados Unidos, entre los cuales están figuras que hoy hacen política exterior en los Estados Unidos, como en aquella época senador John Kerry, hoy día secretario de Estado norteamericano. Había muchísimos diputados y senadores que hoy en día ocupan posiciones estratégicas en el Congreso, sea en la Cámara de Representantes o en la Cámara del Senado. Ha habido intentos de acercamiento de parte de los Estados Unidos para buscar un diálogo. El diálogo que se promovió en Venezuela con la participación de UNASUR y la Nunciatura fue simultáneo, y Dania, corría en paralelo con el diálogo que la misma Nunciatura en Cuba estaba promoviendo con el apoyo del Papa Francisco para que se normalizara esta relación entre los Estados Unidos y Cuba, con el apoyo de Noruega, con el apoyo de Canadá, con el apoyo de México. O sea, todos estos procesos estaban ocurriendo en escenarios a los cuales Nicolás Maduro no era un extraño. Y a mí me resulta insólito que no haya sido parte de su política una rectificación en el ámbito económico y en el ámbito internacional para generar un clima de confianza que permita, por supuesto, a la inversión regresar a Venezuela. El grave problema económico por el que atraviesa Venezuela es imposible resolverlo sin flujos importantes de inversión privada,
tanto para lo petrolero, como para lo minero, como para lo comercial, industrial, agrícola, turístico, donde Venezuela tiene un inmenso potencial, pero un potencial que no se puede promover, que no se puede realizar, que no se puede estimular sin inversiones. La capacidad fiscal del gobierno de Venezuela de ser el pivote, el promotor del desarrollo económico está profundamente limitada. Además, no es por esa vía que se va a estimular a la economía privada. Y en todo caso, el rol del sector público en Venezuela, que sería hacer inversiones en infraestructura, en telecomunicaciones, en electricidad, en servicios básicos, no está ocurriendo, no hay ningún plan, no hay ninguna propuesta. Ni siquiera hay una propuesta seria de inversión en materia petrolera. Leopoldo, brevemente, quiero hacer una pregunta por las voces que se vienen levantando en relación a que Venezuela estaría a puertas de una crisis humanitaria debido a la escasez de alimentos, de medicamentos, entre otros rubros. ¿Cree Leopoldo Martínez, muy breve, ya no tengo tiempo, de que esto es una realidad? Es una realidad, el país está viviendo una situación de escasez insoportable. No hay medicamentos, las personas que se enfrentan a una situación de una intervención quirúrgica corren el riesgo de que los insumos necesarios para su operación no estén al día. Los reactivos necesarios para hacer exámenes médicos tampoco llegan al país. Y nada de eso se puede normalizar, Idania, sin una política coherente en materia económica que no se expresa por ninguna parte. No es nada más flexibilizar el tipo de cambio a través de la bolsa de valores lo que va a permitir que las cosas se normalicen. Es necesario un diálogo sincero, un diálogo honesto, un diálogo comprometido con el sector privado y el sector comercial de Venezuela y con los vecinos con los que Venezuela hace comercio, entre los cuales está los Estados Unidos, uno de los grandes socios comerciales de Venezuela a lo largo de su historia.